participación. Eh, participación. Listo. Entonces arrancamos hoy nuestra cuarta sesión de bases de datos relacionales y lenguaje SQL, ya sea para la certificación o para la maestría. Ojalá quienes están haciendo la certificación se animen para continuar con los temas de la maestría. Sobre todo, bueno, ya sea la de ciencias de datos o la de inteligencia artificial, que por ahora va a salir por modo de micromasters. Son unos temas que están, yo creo que bastante pedidos en el ámbito profesional y ya como lo pueden notar en distintas profesiones. Ya después de la nota publicitaria, entonces en la sesión de hoy vamos a tener otra vez 4 partes. La primera parte vamos a hacer el resumen con contexto, clase pasada, la clase de hoy, qué vamos a hacer. En la segunda parte vamos a partir del quiz y de los problemas que están resueltos, vamos a ver algunos problemas resueltos como tal, a dar feedback del quiz. Eh, para esta parte tengo pensado 2 cosas. Tengo planeado hacer una encuesta. Esta encuesta está aquí enlazada. Esta encuesta de avance. Yo estuve revisando los resultados de los quizzes en HackerRank, tanto el de la semana pasada como los ejercicios que les asigné de Join para esta semana. Entonces, como les conté al principio, orienté la clase teniendo en cuenta esos resultados, pero me gustaría que ustedes contesten esta encuesta. Ustedes tienen el enlace, ¿cierto? El enlace a los slides. Es anónima para que ustedes me digan cómo van con los ejercicios para ver en cuáles de ellos voy a hacer énfasis. Bueno, porque tengo resueltos los ejercicios del quiz, tengo algunos, perdón, resueltos las consultas de los ejercicios, resueltos creo que los que yo vi que tenían como mayor dificultad o los que noté que no habían resuelto del quiz de la semana pasada y también los del concurso o los del contest de Join. Entonces, digamos que con con ese sondeo puedo guiar un poco mejor la clase. Volviendo acá, entonces, pues tenemos más sobre Join, ejercicios, que quiero que revisemos la sintaxis del join y veamos más cosas sobre el join. Y les incluí algo que se llama más de SQL con algunos tips para hacer solución de problemas, enfocándome en las soluciones de los mismos. Al final, pues vamos a tener, eh, les voy a mostrar dónde pueden encontrar más ejercicios, el enlace al quiz final. Aquellos que crean que ya pueden enfrentarse al quiz final, los invito a que le den clic a ese enlace y que arranquen. Y si ya lo terminan, pues nada, a mí me queda el reporte. A que arranque, me cuentan, profe, ya terminé y me voy a desconectar y listo. Bueno, eh, y entonces revisemos pues qué hicimos en la clase pasada. Estuvimos revisando las dudas con los ejercicios sobre select, con las funciones sum, count, mix, max, etcétera, las de average también. Vimos que se pueden usar únicamente en el select. Revisamos esto de que cuentan incluso null, o qué pasa cuando operan con null, qué pasa con el listing. Trabajamos con la parte de agrupaciones, puntualmente group by y having, cuándo se usan, para qué se usan, algunos ejemplos. Revisamos un ejemplo o 2 ejemplos con las subconsultas y vimos la parte básica del join, algo que se llama el inner join o también se le dice join natural. Les quedo pendiente revisar los otros tipos de join para la clase de hoy. En cuanto a las tareas, tenemos los problemas en HackerRank. Pues si quieren, aquí está enlazado el, el ejercicio pues, de join y otras consultas del quiz 1 está denunciado el quiz 1. Y bueno, volviendo a esta encuesta. Les quiero contar una cosa.
Yo le propuse a José Armando y como vi que algunos de ustedes necesitaban como apoyo para resolver estos quizzes, después de revisar como este progreso, mm, mm, le dije a José Armando que yo podía dar un taller adicional la próxima clase, es decir, no clase, sino directamente taller. Conversamos de que podrían ser unas 2 horas, o sea, ya yo sé que ustedes a partir de la próxima semana tienen programadas las otras clases del nivelatorio, perdón, de la certificación slash maestría, pero entonces, si a ustedes les queda bien en algún espacio, quienes así lo deseen, podemos revisar los ejercicios que tengan pendientes del quiz para que los puedan resolver. Eh, el objetivo de este nivelatorio, más que sacar una nota, es que queden capacitados para, o sea, que puedan llegar a resolver todos los ejercicios. Entonces, al final de la clase o el intermedio conversamos quiénes estarían interesados en esas 2 horas extra y en qué horario lo podemos hacer. ¿De acuerdo? Creo que ustedes tienen ya programado jueves, viernes y sábado, ¿cierto? Ahí me contestan ustedes. Me dicen, sí, no. Algunas clases las tenemos miércoles, viernes y sábado. Opa. O sea que jueves tiene libre la otra De semana. acuerdo. Sí. Ah, bueno, entonces podría ser el martes o el jueves, cosa que me queda perfecto. Pues ustedes me cuentan. ¿Listo? Bueno, preguntas. ¿Ya contestaron la encuesta? Voy a ir revisando los resultados. ¿Contestaron todos la encuesta? Voy revisando pues ya que están un poquito tímidos. Perfecto. Ricardo, ¿puedes por favor cerrar tu micrófono? Estamos escuchándote. No tiene Ay, nada qué malo, pena, bro. no pasa nada. Bueno, apenas tengo 9, 10 respuestas. Ah, bueno, listo, están llegando las respuestas. Bueno, estoy preocupada, no, bueno, no estoy preocupada. Más bien, revisando los resultados, los que no pudieron hacer los problemas de Join en Hacker Rank no los pudieron hacer porque estaban complicados o porque estaban cortos de tiempo. Cuéntenme, pues. Profe, en mi caso, corto de tiempo. Ha sido una semana movidita. Eso no es grave. A veces son así, pero quiero saber si alguien de esos que no pudo hacerlos fue porque ninguno le salió. Entonces pongámonos objetivo de la clase de hoy, que al menos todos los de HackerRank y los del quiz uno queden resueltos. Los del quiz uno, los de HackerRank y las consultas, estos tres. Podríamos ponernos ese objetivo. Esperemos que no sea demasiado, mm, ¿cómo se dice? Ambicioso. Listo, van 19, 19:26. Muchachos, terminen de responder para saber cómo guiarme en esta parte. Yo estoy aquí pendiente de sus respuestas. Les muestro, estoy acá. ¿Piensan a ver las respuestas? ¿Si ven la ventana las respuestas? Sí, profe, ahí se ve. Ok, ya casi. Faltan 6 personas de este grupo que no han respondido.
Esos 6, les pido que por favor terminen de responder. Vuelvo y les cuento, la encuesta es anónima. Uy, 20% los hizo todos. Los felicito. Había uno que estaba complicado. A estos 4 que los hicieron todos, los invito a que mientras revisamos los ejercicios con los compañeros puedan ir resolviendo el otro quiz. Hola, profe, discúlpeme, le pregunto, es que acabo de Dale, ingresar. Joan. Acabo de ingresar, qué pena, profe. ¿Dónde está esa encuesta? El enlace está aquí, ¿Esa es en la carpeta actividad 3 o 4? ¿3? en la actividad de la sesión 4 y los slides de la sesión 4. Ah, profe, listo. Gracias, ya respondo. Vale. Profe, Oh, qué pena en que estoy en la presentación en donde está el link para seguir con la siguiente aquí. problema. Ah, ya, El gracias. siguiente está de problemas de HackerRank, el que escogí para hoy. Listo, gracias, profe. Hay uno repetido, que lo dejé ahí de comodín. Bueno, listo, al 23. Con estos 23 quedo tranquilo. Vamos a echémosle un vistazo a los resultados. Está bien, 52 le faltan algunos, pocos, está bien. Yo creo que les falta, creo imaginarme cuáles hace falta. Los hizo todos, los mismos 4, no puedo hacer los 4. Le faltan muchos. Bueno, muchos no son tantos. De los del quiz, le faltan muchos problemas. De estos les faltan muchos. Vamos a ver qué tantos son esos muchos. Y vamos a ver qué podemos hacer por estos problemas en la clase de hoy. Vuelvo y les digo, objetivo, resolvamos estos ejercicios o que todos estén con esos ejercicios resueltos. Bueno, entonces voy a hacer aquí una pausa. Estoy escogiendo con cuál slide arrancar, teniendo en cuenta los resultados. Ok, voy a arrancar acá con algunas funciones de cadenas. ¿Listo? Voy a arrancar con esta parte de las funciones de cadenas porque no requiere de los conceptos de join para que lo revisemos. Y hay un problema en el quiz 1 que se puede resolver con estas funciones de cadenas. Entonces, lo voy a abrir para que leamos el problema y veamos qué podemos hacer con estas funciones de cadenas. Listo, vamos a arrancar revisando este problema de la observación, de la planta de observación del clima. Bueno, este problema lo traigo a colación porque, pues, de acuerdo a la revisión que yo hice, algunas personas no lo habían terminado. Entonces, vamos a revisar qué es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo que obtengamos la lista de nombres de aquellas ciudades que empiezan por vocal, o sea, la cadena que corresponde que está aquí en la ciudad empieza por vocal de la tabla de estación. Bueno, entonces tenemos que hacer una consulta. Voy a irme acá, voy a ver, hacer un select de la tabla station para que echemos un vistazo de qué posibles valores podemos tener acá. Recuerden que yo en HackerRank puedo ir ejecutando pedacitos de la consulta, pues al final, si la consulta es correcta, voy a ver el resultado de hacer la consulta a pesar de que
a pesar de que no tenga el resultado. O sea, obviamente esta no es la respuesta esperada. Tenemos aquí esta info. Tenemos las ciudades, entonces, los nombres de las ciudades empiezan todos con mayúscula y tengo que buscar o tengo que listar los nombres de aquellas que empiecen con cadenas. De acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, de pasada creo. Entonces tenemos la instrucción select city from station. Voy poniendo aquí. Este es el campo de la columna que yo quiero consultar. Y pues no las quiero mostrar todas, sino que aquí tengo que usar la cláusula where para poner una condición. Y este where debe tomar la cadena city y la palabra reservada like, que es para buscar un patrón dentro de la cadena donde está el city o city. ¿Es correcto? La columna city. La columna city, de acuerdo a lo que vimos, tiene siempre una cadena. Y esta instrucción like me permite encontrar un patrón dentro de esas cadenas. Pues por esto es un ejercicio con cadena. Quien lo haya resuelto, le voy a pedir que me copie y me pegue la consulta que usó aquí en los slides. Bueno, lo que puedo hacer, vamos aquí. Voy a añadir un slide y algún voluntario que haya resuelto el ejercicio lo puede copiar y pegar. Ahorita lo revisamos. Me avisan si lo copian. Yo de todas formas tengo un par de soluciones. Entonces, así como tenemos funciones aritméticas que nos permiten modificar o calcular nuevos valores con los números, también tenemos unas funciones de cadena que precisamente nos permiten hacer eso, nos permiten operar cadenas para sacar algunos valores de las cadenas o generar unas nuevas cadenas a partir de las cadenas que ya encontramos. Las funciones de cadenas pues deben aplicarse sobre algunas cadenas y son muchas funciones. Aquí tengo un enlace a todo el catálogo de funciones que podemos aplicar sobre cadenas. Por lo general, cuando yo tengo consultas para hacer ciencia de datos, pues yo necesito a veces modificar estas cadenas. Las operaciones más comunes que yo voy a encontrar son las operaciones que me permiten unir cadenas o sacar fragmentos de alguna cadena, y la otra o el otro tipo de conjunto de expresiones es poder representar algunas cosas con expresiones regulares. Me voy a ir aquí, los invito a todos a dar clic aquí, y hoy tengo muchas páginas de documentación enlazadas precisamente porque quiero invitarlos a que empiecen o sea, como yo no puedo darles toda la posible información sobre el lenguaje y como sabemos que el SQL varía o algunas de las palabras claves del SQL varían teniendo en cuenta la implementación, entonces vamos a tener que aprender a navegar en la documentación de el manejador de base de datos o el sistema de gestión de bases de datos para poder encontrar lo que necesitamos. En este caso, aquí les enlacé todo el módulo con el módulo de strings, de cadenas, en donde aparecen todas las funciones de cadena. Como son funciones, quiere decir que la sintaxis para usarlas, la sintaxis, y lo voy a escribir aquí, la sintaxis para usar estas funciones de cadena, podríamos resumirla como el nombre de la función y entre paréntesis los parámetros sobre los que voy a aplicar esta función. En esto puede ser parecido a las librerías que encuentran ustedes en Python. Las funciones, aquí están todas las funciones sobre cadenas listadas. Hay ejemplos de cómo usarlas y la descripción de cuántos parámetros tienen. Les mostré esta, que es la de concatenar. Concat es una función que tiene 2 parámetros. Les mostré substring, está por acá.
que me permite partir o cortar una cadena, pedacitos. Y ahorita les voy a hablar de las expresiones regulares. Entonces, antes de continuar, pues nadie me pegó la consulta que estamos revisando. Sniff, sniff. Antes de continuar, entonces revisemos una consulta que podemos hacer con concat y con substring. Aquí tengo otro problema. Todavía no voy a resolver el de las vocales. Voy a esperar que alguno de ustedes me copie la consulta que tiene. Tengo aquí una consulta que se llama The Paths. Entonces tenemos una tabla. Es una tabla de cargos, ocupaciones. Digamos, en la tabla de ocupaciones como tal, pongámosle más bien carreras. ¿A qué se dedican las personas? En esta tabla de carreras tenemos una columna donde tenemos los nombres de la persona y tenemos la carrera o la ocupación de cada una de estas personas. Se ha hecho una codificación. En esta codificación, la ocupación solamente puede ser una cadena en digamos que en este dominio puede ser la cadena doctor o profesor, cantante o actor. Entonces, si yo voy a buscar aquí, solamente voy a encontrar esos posibles valores. Doctor, actor, cantante, profesor. Bastante sesgado. ¿Qué es lo que me están pidiendo con la consulta? Me están pidiendo dos cosas, o sea que tengo que hacer dos consultas en este ejercicio. Tengo que hacer una primera consulta, que es la que vamos a ver ahorita, que está parcialmente resuelta en los slides. Tengo que buscar en esa tabla y tengo que retornar los nombres de las personas y entre paréntesis la letra de su profesión. Esa es la primera parte. El nombre de la persona seguido de la primera letra de la profesión, encerrada en un paréntesis. Entonces tenemos acá el ejemplo, tenemos Samantha, Julia, María, mira, Ashley, y tenemos aquí, bueno, debe estar en un orden en particular. Debe estar escrita en orden ascendente. De acuerdo al nombre. Porque los nombres van a estar ordenados de forma alfabética. Entonces, por eso nos aparece primero Ashley, luego Christine, Jane, Jenny, Juliet, Katie. Y al frente aparece la P. Entonces, vamos a revisar esta consulta. Ups. Para esta consulta vamos a usar los operadores que nos permiten concatenar o unir las cadenas y los operadores que nos permiten hacer subcadenas. Tengo esta consulta escrita de esta forma porque usé PureSQL para organizar el formato de la consulta para que podamos leer muy bien qué es lo que tiene. Entonces, necesito retornar el nombre de las personas, por eso escribo el name. Voy a organizarlo primero. Name from occupations. Occupations. Sí, occupations. Así tendría solamente los nombres y el order, que es el order by name. Vamos a ejecutar. Esto me los ordena alfabéticamente. Tengo algún error de sintaxis. Select name from occupations. Aquí no me coge el espacio, ¿cierto? Ya, listo. Entonces las tenemos ordenadas en, listo, esta parte está correcta, tenemos los nombres en orden alfabético. Pero ahora necesitamos crear la cadena. Para crear la cadena, como es lo que vamos a retornar, es donde vamos a usar las funciones de cadenas. De acuerdo aquí a la
documentación, la operación concat, que es la que me permite concatenar o unir dos cadenas, recibe dos parámetros, la primera parte de la cadena y después de la coma la segunda parte de la cadena. O sea que aquí necesitamos concatenar. Primera parte de la cadena va a ser el nombre de la persona, seguido de el primer paréntesis. Voy a ponerlo aquí. Este es el fragmento de la cadena. En este caso solo tengo un pedacito de la concatenación. ¿Listo? Aquí tenemos ya una parte. Vamos a revisar entonces toda la consulta. Aquí tenemos este pedacito concat de el nombre con el resultado de concatenar el paréntesis, concatenado con el resultado de concatenar la primera letra de la profesión con el paréntesis cerrado. Y ahora sí ya cierro toda la consulta. Ups. Otra vez enloquece mi mouse. En este escritorio mi mouse empieza, se pone un poquito loco. Aquí. Voy con el mousepad. Por fin. Entonces voy a copiar toda la sentencia concat que está así organizada para que podamos ver cada una de las partes del concat, de la concatenación, from occupations, order by name. Y tenemos la primera parte del resultado. Ahora bien, la segunda parte del resultado de la consulta es esta que tenemos que resolver acá. Tenemos que retornar la cadena. Hay un total de, y aquí va a ir el nombre, un conteo, la profesión unido de la S y de un punto. Es una cadena que hay que crear. Vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, en la cadena salida tiene la forma, hay un total de 2 doctores, hay un total de 2 cantantes, hay un total de 3 actores, hay un total de 3 profesores. O sea que si revisamos aquí, hubo una agrupación, hubo un conteo y al final hubo la construcción de la cadena. ¿Cómo resolverían la siguiente parte de la consulta? ¿Cómo la resolverían? Haciendo un select de la ocupación con atenando pues el texto y agrupando por la ocupación. Ok. Concatenando el texto y organizando. ¿Sí queda claro para todos? Profe, qué pena, yo me quedé en la primera parte donde llama la inicial de la ocupación, ahí en la Aquí. sintaxis, si ese 1 es la primera letra y qué significa el otro 1, o cómo se Como entiende esa estoy, sintaxis. como estoy sacando una subcadena, estoy diciendo en dónde empiezo y en dónde termino. Como solo quiero la primera, entonces empiezo en el primer carácter y termino en el primer carácter y así obtengo la primera. Bueno, profe, muchas gracias. Hagamos una modificación. Pongamos aquí 3, solamente para ver el resultado. Entonces voy a tener una subcadena
con 3 caracteres. Me está marcando el fin de la cadena. Y vamos a hacer otra modificación. Arranquemos aquí, 2 y 3. Vamos a revisar el resultado. Aquí yo me equivoqué y te dije que arrancaba en 1 y terminaba en 1, pero aquí te estoy diciendo es, lo que está ocurriendo es que son cuántos caracteres y a partir de este es el carácter. Entonces, mira, eh, está partiendo en el segundo y está cortando 3 caracteres. Por eso cuando es doctor me muestra OCT. Ah, bueno, profe. ¿Sí? Allí me Muchas equivoqué. gracias. Esos son los parámetros de substrate. No te deja ingresar el código en la presentación. ¿Será que no tienes permisos? Andrea, ¿me puedes mandar el código aquí por el chat? Listo, profe. Vale. Ok, muy bien. Pensé que me ibas a mandar el de este otro pedazo de consulta. Ah, sí, ya lo envié también. Arribita está. De ese. Ok. ¿Lo probaste? Sí, es que estaba haciendo en HackerRank y está el mismo. Ok, aquí. Voy a pasarlo por el pool SQL para que nos aparezca más bonito. Ok. Vamos a revisar pedacito por pedacito esta cadena. Empecemos, voy a quitar este select de aquí. Quiero que nos enfoquemos en el group by. Tenemos una agrupación por group by y luego tenemos el count de los nombres, la cantidad de los nombres. ¿Se acuerdan cómo funciona el group by? ¿Lo explico paso a paso o se acuerdan cómo funciona el group by? ¿Tengo algún error? Me faltó el punto. There are a total of 3 doctors. Sí. No me falta ordenarlo alfabéticamente. Ah, ok. Revisemos entonces. No me responde. Yo creo que entonces están entendiendo cómo funciona el group by. ¿Es eso cierto? Cero reacciones. ¿Me preocupa o no me preocupa? Profe, pues si lo puede explicar, no sobra. Si nuevamente lo explica. Gracias. Voy a revisar. Vale, Oscar. Tengo aquí el tablero de la clase pasada. Vamos a echarle un vistazo acá. Voy a copiar la tabla que tenemos acá para entender qué es lo que debería ocurrir.
¿Se acuerdan cómo es la semántica del select from where? En donde tenemos el orden en el cual se ejecutan las cosas. Entonces, lo primero que va a ocurrir es, vamos a obtener la tabla o hacemos ejecutar el from, que es la tabla desde donde se va a ejecutar o se va a ocurrir la consulta. Luego viene el where, en donde se filtran algunas de las filas, en este caso. Aquí no tenemos where, entonces tomamos toda la tabla de ocupaciones. El siguiente paso es aplicar el group by, y es formando grupos de filas que tienen el mismo valor en esa columna. Entonces, el group by, en esta consulta que está aquí, es por ocupación. Esto quiere decir que esta tabla se modifica de tal forma que, un momentico, listo. Quiere decir que, ahora, me siento un poquito más. Estas filas, esta que tiene doctor y esta que tiene doctor, quedan juntas. Entonces tenemos que las personas, tenemos a Samantha, por acá. Tendríamos Samantha y doctor, junto con Jenny y doctor. Está muy chiquita la letra, no alcanzan a ver, pero ya la voy a ver. Siguiente grupo que tenemos aquí son los actores. Entonces venimos Julia, María, Jane. Digamos que este es el grupo de los actores. Espera acá. ¿Quién más es actor? ¿Me los van dictando? Vamos así. ¿Hay algún otro? No, profe, Jenny no es actor. Jenny no es... Ah, es doctor. Gracias. Me equivoqué. Jenny estaba arriba. Gracias. Sí, profe. Siguiente grupo, cantantes. Entonces tenemos este y este. Mira y Priya. Y nos quedan los profesores, que son tres. Ashley, Kerry y Kristen. Bueno, la otra persona, que también es profesor. Y la otra persona, que también es profesor. Voy a poner aquí otro, esos. Y ya los tenemos todos. Después de esto, entonces, la agrupación. Lo que viene a continuación o lo que tendríamos que hacer a continuación es, bueno, ¿qué queremos hacer con estas agrupaciones? Por lo general, estas agrupaciones las hacemos para aplicar alguna función sobre los grupos. La función que se está aplicando sobre cada grupo en esta consulta es contar cuántos nombres están en cada uno de los grupos. Aquí hay 2,
Aquí hay 3, aquí hay 2 y aquí hay 3. Tenemos aquí se aplica, estamos aplicando el count como tal. Bueno, voy a usar un lapicito muy bonito. 2, 3, 2, 3. Y ya tenemos las cuentas, entonces ahora, si quisiéramos continuar de acuerdo aquí a la consulta, lo que sigue sería aplicar el halving, es decir, los filtros sobre esto que contamos y esto que separamos. No tenemos filtros en este caso porque los tenemos que mostrar todos. A continuación, entonces, aplicamos el select y en el select tenemos esta operación. En este select tenemos este que está aquí, este operador aquí, que es un OR, puede verse como un OR, pero que en este contexto también funciona como la operación concat, para no tener que organizar la cadena, digamos, así como la tenía aquí, de dos en dos, porque este operador concat no me recibe varios pedacitos de cadena separados por coma, sino que obligatoriamente tengo que poner los de dos en dos. Entonces, como la cadena que tengo que organizar es mucho más larga, entonces estoy usando este otro operador. Estoy uniendo este pedazo que es una cadena con el espacio, con el número que acabo de contar, con otro espacio, y aquí tengo otra función sobre cadenas. Andrea, ¿qué hace esa función? Esa lo que hace es poner en minúscula la ocupación, letras Vale. del Como aquí nos pidieron un formato en particular, y es que la ocupación está en minúsculas, y si revisamos en la tabla, las ocupaciones tienen la primera letra en mayúscula, entonces yo tengo que convertir esa cadena a todas las letras en minúscula. En ese caso, estoy usando la función lower, que lo que hace es todas las letras que están en la cadena que paso aquí como parámetro, las pasa a minúscula, lowercase. Gracias. Y bueno, la tengo como las ocupaciones que están en esta tabla están en singular y el formato de la cadena que me están pidiendo es en plural. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de salida. Hay 2 doctores, hay 2 cantantes, hay 3 actores, hay 3 profesores. Entonces tengo que agregarle la S al final. Por eso aquí está la S y yo le agregué el punto. From occupations, group by occupations, count y ordenado por el nombre. Y hay otro criterio de ordenamiento, ¿cierto? la profesión, la ocupación. La cuenta, ¿cierto? O alfabéticamente la profesión. Espérate. Abajo, 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 abajo. Después de las está que dice que um, ahí dice que si los números pues son iguales, entonces se ordena por la profesión. Ok, en este caso entonces hay que ponerle el otro pedazo que es la ocupación. Gracias. Ese pedacito se me había escapado. Y ya pasamos al caso de prueba. ¿Preguntas? Preguntas, preguntas, preguntas. Bueno, revisar, yo creo que la forma en que funciona el Having nos puede ayudar a resolver los ejercicios, algunos de los ejercicios del taller en donde también estábamos usando el Having. Y aquí pues lo juntamos con la parte de concatenar cadenas.
Voy a poner toda la consulta en los slides. Y así pueden tener ustedes un pedacito más. Bueno, la verdad no se las voy a poner. Voy a dejar que la vuelvan a construir para que ustedes tengan una consulta extra correcta en HackerRank. Las consultas que ustedes han hecho en HackerRank se van acumulando en su puntaje. Entonces, si ustedes terminan aquí, tendrían unos extra puntos. Aquí entonces, gracias a ustedes voy a tener unos puntos más. ¿Preguntas? Volvemos a la consulta. Dígame. Sí, profe, de pronto yo estaba precisamente haciendo eso también y Ujú. me parece chistoso que creo que tengo el mismo resultado, pero me sigue diciendo que tengo la respuesta equivocada. Pero pues era de pronto si podía ver cómo lo tenía usted, a ver si identificó más que la consulta hasta el resultado. ¿Será el pedacito, el punto? ¿Le pusiste el No, punto ya al se lo final? puse y ya hice los dos order by en ambas consultas, me parece chistoso. Mándeme la cadena y revisémosla a ver si tiene algo distinto. Ok, pues, Mándela por gracias. chat. Ok, ya. Revisemos. A veces pasa. No que la plataforma esté correcta o incorrecta, sino revisamos qué puede tener de distinto. La voy a No, copiar. profe, creo que ya había puesto el lower, era en el order by y no en el, no en Occupation. el, Ok. En la no, cadena. o sea, ya al final no en el select, sino en el order by. Apenas vi su consulta, lo vi diferente. Ah, bueno. Gracias. Eso pasa todo el tiempo. Por eso es una buena idea tomar las consultas, pasarlas por SQL y dejarlas y formatearlas. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. De hecho, pásemela la que tiene el error. Pásemela y la revisamos Ok, para ya se la mostrarles anoto. algo. Listo. Si yo la había corregido, entonces estoy poniendo otra vez. Ujú. Vale. Pero revisémosla de todas formas. Les voy a mostrar. A veces es muy complicado darse cuenta exactamente cuál es el error. Entonces, yo uso una herramienta que me ayuda a comparar, un div checker. Div es una función que uno tiene en la consola en la cual compara dos cadenas y hay algunos div checkers online en donde uno compara dos cadenas que uno cree están iguales, pero que no le ve cuál es la diferencia. Entonces estoy copiando la cadena que me mandó aquí Andrés. La voy a copiar, la voy a pasar por el mismo formato para asegurarme que al final estén bajo el mismo, como con las mismas reglas de formato, y las vamos a comparar con el diff checker, a ver qué diferencia tiene la una de la otra. Ok. Entonces, bueno, las diferencias de aquí no son tan importantes porque lo que pasó fue que Andrés le puso un alias, yo no usé alias, entonces aquí no hay lío. Y la diferencia en esta línea, le voy a aumentar el tamaño. La diferencia en esta línea es el alias, o sea que esto no cambia la semántica o el significado de la consulta. Y aquí que está, la mía está en minúsculas y la L está totalmente en mayúsculas, no cambia el significado de la semántica de la consulta. Aquí tampoco. Y aquí en esta cadena, ahí es donde aparece la diferencia. Y nos la está marcando puntualmente aquí, en la ocupación. ¿La alcanzan a ver en la línea 14? De hecho, Sí, hay dos profe. diferencias, en la línea 14 y en la línea 17. En la de Andrés, él está usando la palabra distinct name, está ordenando por nombres distintos.
Y la otra es que la línea 14 no está aplicando todavía la función lower a la ocupación. Entonces, en el resultado de Andrés, la primera letra aparecerá en mayúscula. ¿Lo revisamos? Vamos a revisarlo. Estas herramientas yo las uso para revisar código cuando alguien me dice, no, pero es que está igualito y funciona. Bueno, yo le digo, ok, no funciona. Si no funciona, no es porque la máquina no quiere, sino porque algo me hace falta. Entonces yo las comparo. Ok, si ven, la primera letra aparece en mayúscula. Y no es que la sacó mal, sino que teníamos que ponerlo que aquí en la cadena lo afecte con la función lower. Porque necesitamos que toda la ocupación esté en minúsculas para que el formato sea el adecuado. Y ahora me está diciendo que todo bien, aunque yo lo veo en mayúscula. Y le voy a quitar aquí el distinct. Ya tenemos, ahora sí ya tendríamos la misma función. También lo tienes que quitar de arriba, profe. En el select, ¿Dónde? el distinto. Aquí. Ok. Lo bueno es que parece que todos son distintos. Sí, de hecho, ahorita que lo pienso, creo que no está correcto meterle ese distinct porque puede haber dos personas con el mismo nombre, pero diferente profesión. Exactamente. Gracias por notarlo. Yo no lo había notado. ¿Preguntas? Muy bueno tu aporte, Andrés. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien así? Ok, ¿y ya tienen todos su estrellita en HackerRank? ¿Tienen un problema más en HackerRank? ¿O todavía les falta? ¿Alguien falta todavía? Pues vamos al problema inicial. El problema con el que arrancamos, que es este, el de Weather Observation, Weather. Sí, creo que lo dije bien. Datos no, se le va. Por aquí tenemos a alguien que nos compartió una consulta que la voy a pegar acá, que la voy a poner acá. Y le vamos a echar un vistazo. Esta es la consulta con la que arrancamos la clase, en la cual estamos preguntando por los nombres de las ciudades que empiezan con vocal. Tenemos esta sugerencia de respuesta. ¿Funciona? ¿Está funcionando bien? Estamos preguntando por un patrón en el cual estamos poniendo que la primera letra empieza con vocal. Seguramente le echaron un vistazo a la tabla y se dieron cuenta que la primera era mayúscula y por lo tanto es correcto poner esta A aquí mayúscula. Porque si hubiéramos cambiado y poníamos una A minúscula, entonces tendríamos un lío. Cuando lo ejecutamos, tendríamos errores. ¿Por qué nos aparece el error si ponemos la A minúscula? Porque la consulta se distingue en mayúscula de minúscula. ¿Ok? Porque dentro de las cadenas se distinguen de mayúsculas con minúsculas. Muy bien. ¿Cómo hicieron la consulta en la cual ustedes... muy bien, Oscar. Ya vi cómo la hicieron. Antes de continuar con esa, ¿cómo hicieron la consulta en la cual ustedes tenían que pedir las mayúsculas, perdón, que inicie con A, con vocal y que termine con vocal? Yo también la hice así, Oscar, pero
quiero ver otra forma antes de hablar de expresiones regulares. Listo, profe. ¿Hay alguna otra forma de preguntar distinto a expresiones regulares? ¿Lo resolvieron? Andrea, también otra expresión regular. No, sin usar las expresiones regulares. Levanten la mano los que no saben qué es una expresión regular. Profe, pues ahí, si no es por expresión regular, tocaría colocar como la mayoría de los casos las combinatorias. A con A con E, A con I, con O, con U, luego E con A, E con E, E con I. Como puro sobra ahí para que pueda dar una especie de resultado. Y si es con expresión regular, pues tienen la ventaja que el motor mismo entiende que puede tener esas combinaciones de inicio y fin de la palabra o inicio y fin de la cadena. Muy bien, Profe, de Carlos. pronto con la función substring, creo que se llama. Sacando una cadena. Vengan, antes Sí, de pero continuar, levanten la mano los que no saben qué es una expresión regular. ¿Ok? Bueno, listo. Varios de ustedes sí conocen el concepto, pero estoy revisando y algunos no lo conocen. Entonces, antes de continuar, les voy a hacer el spoiler alert. Existe otra forma, o un spoiler, les voy a contar. Existe otra forma de escribir esta consulta sin poner todas las combinaciones, así como nos contó Carlos. Y es usar un patrón. Voy a ponerlo aquí. Tenemos la consulta. Ay, voy a poner aquí con el PostgreSQL. Cuando la copio y la pego, el chat me queda en una sola línea y entonces no se ve tan chévere. Vamos a revisarlo aquí. Sí. Es parecido a lo que teníamos antes, pero en vez de tener todas la consulta pedacito por pedacito, es decir, cada una de las opciones como si fuera así como lo hemos escrito anteriormente, lo escribimos usando un patrón. Este patrón que está aquí lo llamamos expresión regular. Y vamos a ver un poco más sobre ello. Ok, resulta que existe la palabra expresión regular o el concepto de expresión regular viene del estudio que hacemos nosotros, las personas que trabajamos en computación, estudiamos un poco lo que tiene que ver con los lenguajes, dado que no solo nos preocupamos con escribir lenguajes de programación a la máquina o entender cómo dar instrucciones a la máquina por medio del lenguaje de programación, sino qué tipo de cosas puedo representar a través de lenguajes de programación o qué tipo de problemas se pueden modelar. Esto ya un poco más allá, que tiene que ver con los modelos computacionales. Entonces, en nuestra vida profesional estudiamos algo que se llaman la teoría de lenguajes o lenguajes formales y la teoría de computabilidad, es decir, aprendemos los límites de la computación. De todo esto que es teórico, bastante interesante, para algunos no mucho, pero al menos para mí es bastante interesante, lo más práctico, lo que se acerca más a la práctica y sobre todo la parte de ciencias de datos tiene que ver con las expresiones regulares. Una expresión regular es un patrón a través del cual yo estoy representando un conjunto de cadenas. ¿Por qué se llama expresión regular? Porque en toda esta teoría de lenguajes
existe un conjunto de lenguajes que se llaman lenguajes regulares. Y las expresiones regulares son las cadenas, una cadena. Bueno, antes de continuar, para nosotros un lenguaje se convierte en un conjunto de cadenas. Lo simplificamos hasta allá. Un lenguaje, un conjunto de cadenas que tienen unas reglas para organizarse. Entonces, las expresiones regulares son cadenas que nos permiten representar un conjunto o lenguajes regulares. De acuerdo a la definición, cada cadena me permite representar un conjunto de cadenas como tal. Usamos, por ejemplo, expresiones regulares para definir algo que si nos ponemos a definir el patrón uno por uno nos vamos a demorar mucho o tenemos que considerar muchas posibles combinaciones. Esta, por ejemplo, es una expresión regular usando una sintaxis similar a las expresiones regulares de Python para poder describir cómo deberían ser los correos o las direcciones de correo electrónico. Cuando hacemos formularios, nosotros tenemos que validar la información. No podemos dejar los campos de texto en donde la gente escribe pues texto, no los podemos dejar abiertos a que escriban cualquier cosa, porque si lo dejamos abierto, podrían inyectarnos código. Entonces hacemos validaciones y como no podemos validar todos los posibles correos electrónicos, lo escribimos así con una expresión regular. Tenemos en las expresiones regulares, cuando tenemos expresiones regulares, tenemos unos caracteres, o sea, cada expresión regular representa un conjunto y tenemos unos caracteres especiales para representar algunas cosas. El más, el asterisco, que nos representa el más. El más se aplica a un conjunto, hoy no me está saliendo muy bien las letras. El más, el operador más, se aplica a unos caracteres. Entonces yo digo A, por ejemplo, escribir A y aplicarle el operador más. Cuando yo estoy escribiendo esto, estoy diciendo las cadenas que tienen una o más As. Entonces aquí estoy definiendo todas las posibles cadenas que empiezan por A y que tienen al menos una A. Por ahora solamente As, porque no he definido otros posibles caracteres. Cuando yo tengo el operador asterisco, lo que esto nos quiere decir es cadenas que tienen 0 o más As. Este más y este asterisco se conservan casi en todas las expresiones regulares. El otro operador importante cuando estamos representando cadenas y expresiones regulares es la concatenación o la unión de cadenas o pedacitos de cadenas. A veces tenemos que poner operadores, a veces ponemos comas para la concatenación, es decir, yo represento aquí una cadena concatenada con otra cadena separada por comas, o a veces simplemente poniendo una cadena al lado de otra se entiende que hay una concatenación. También uso agrupadores. Los otros operadores que aparecen cuando yo uso expresiones regulares son agrupadores. Perdón. Creo que ya lo tengo saturado de tantas cosas que está escribiendo. Paciencia. Los agrupadores pueden ser llaves o pueden ser corchetes, dependiendo de la sintaxis de las cadenas regulares que yo estoy usando. Y el otro agrupador es la unión, porque estoy hablando de conjuntos. Entonces, la unión a veces se representa, la unión de dos conjuntos. La unión se representa con el signo más cuando quiero unir dos conjuntos. Bueno, hay uno más que es el OR, cuando yo quiero decir un carácter A o un carácter B.
con esta, y con estos operadores, entonces yo puedo definir conjuntos de caracteres. Ahora, ¿cuáles son los que voy a usar? Los que voy a usar depende de la sintaxis del lenguaje. Aquí podemos ver varios agrupadores de cadenas. Tenemos el operador más. Tenemos acá otro agrupador donde hay un dominio. Esto que está aquí es un OR como tal. Y esta sintaxis tenemos que revisarla de acuerdo a el lenguaje en el cual vamos a hacer expresiones regulares. En computación estudiamos las expresiones regulares así, con más, con asteriscos, con letras, con concatenación, con agrupadores como estos, y empezamos a trabajar solamente con lenguajes que se componen de A, B y C, y tenemos retos como de poner esta cadena representa qué lenguaje o este lenguaje representa qué cadena, y luego vemos otros modelos computacionales para poder responder a esa pregunta. Cuando hablamos de programación, la sintaxis depende como tal del lenguaje y por eso vamos a echarle un vistazo a cuál debería ser esta sintaxis para Oracle. Aquí tenemos todo un módulo sobre expresiones regulares, pero nos vamos a enfocar aquí en estos mismos operadores de los cuales les hablé. Tenemos que encontrar al menos, bueno, los operadores que les hablé. En este caso tenemos aquí el asterisco, que tiene el mismo significado que en expresiones regulares, que son 0 o más ocurrencias. Tenemos el más para una o más ocurrencias de una cadena. Tenemos agrupadores aquí para un dominio. Aquí vamos a poner un conjunto de caracteres que pueden aparecer o no en una cadena. Aquí tengo un dominio antecedido de, ¿cómo se llama ese operador? Se me fue el nombre. ¿Alguno de ustedes me ayuda? ¿Cómo se llama ese operador? Se me fue la palabra. Y el gorrito. Ok, un gorrito. Sí, pero creo que tiene El otro de nombre. exponencia, algo así. Sí, pero creo que gorro. Se me olvidó el nombre. Pongámosle gorro. Listo, el gorrito. Ese es un acento, ya se me olvidó cómo se llama ese acento. Se Pero bueno, listo. llama circunflejo, profe. Gracias. Ese es el nombre correcto, el acento circunflejo. En nuestro idioma no lo tenemos, pero en otros sí existe. Digámosle gorrito entonces, al acento circunflejo. Este nos quiere decir, esta es una negación para los caracteres que están en el conjunto. Y bueno, muchas más opciones para la cadena. Vamos a revisar entonces la expresión regular que tenemos aquí. Esta expresión regular, ok, me faltó mostrarles algo aquí. Este no fue. Si yo tengo una expresión, tengo estos dos operadores, este acento circunflejo o el gorrito, y tengo aquí el signo de pesos. Estos son los delimitantes. Si yo tengo un patrón en donde, bueno, los patrones o la expresión regular tiene que ir dentro de comillas como si fuera una cadena, porque es una cadena que me representa un conjunto de cadenas. Si yo me encuentro este acento aquí, antes o arrancando en el patrón, estoy definiendo aquí los posibles caracteres que pueden hacer parte en la primera posición de la cadena que estoy buscando. Ahora, si si lo que yo quiero buscar es la última posición, entonces voy a usar el pesos para referirme a la última posición. Ahora, no puedo poner like y la expresión regular como tal, porque si yo pongo like y la expresión regular, pues no voy a encontrar ninguna coincidencia. Tengo que decirle al compilador que lo que estoy escribiendo es precisamente una expresión regular. Entonces, para eso lo que tengo es un like con expresión regular. Lo voy a copiar acá otra vez para que lo veamos.
Teníamos antes el nombre del atributo, el like y como un patrón para describir. Entonces acá no pongo, acá el nombre del atributo lo tengo que poner como parámetro, es el primer parámetro de la función regexp like y luego viene la expresión regular. ¿Preguntas? Entonces aquí tenemos ya que cumplió con la salida. ¿Preguntas? Con estas expresiones regulares. Y, profe, una duda. Bueno, no tanto digamos que en SQL, pero si uno tuviera una variable de contexto libre, por ejemplo en Python, y uno quisiera utilizar pues, expresiones regulares para, no sé, identificar X o Y palabras o X o Y grupo sí, de atributos, uno cómo tiene en cuenta los errores de ortografía dentro de las expresiones regulares, porque pues pasa, o sea, por ejemplo, pues yo uno que trabaja con historias clínicas pasa, entonces ahí cómo se tiene en cuenta, cómo definir, no sé, Bueno, número de caracteres, espacios, no sé cómo. bueno, en ese caso, Nicolás, uno tiene, bueno, uno no. Allí nos tocaría escapar algunos, empezar a representar los errores de ortografía cuando uno está procesando texto. A ver, si uno está procesando texto, no puede solamente usar expresiones regulares, sino tiene que empezar a plantear modelos sobre cómo está organizado el texto. Y eso es el dominio, esto compone el dominio de un área en particular que se llama procesamiento del lenguaje natural. Entonces, probablemente eso se escapa del dominio de las expresiones regulares. Voy a contarles aquí un poquito, y es que en términos de lenguajes de lo que podemos procesar por la máquina, existen unos conjuntos. Entonces, el primer conjunto o el más sencillo es el de los lenguajes regulares, regular languages. Después de este conjunto se crece un poquito y tenemos algo que se llaman los lenguajes independientes del contexto. Uy, imagínate, ya escribí. ¿Y por qué se crece el conjunto? Porque ya las expresiones regulares se nos quedan cortas para poder representar este tipo de lenguajes. Y luego viene otro conjunto. Ya para estos lenguajes independientes del contexto tenemos que usar otro tipo de elementos. Usamos algo que se llaman autómatas. Después viene el conjunto de los lenguajes dependientes del contexto y que usamos otro tipo de autómatas. Y después, ahora sí ya por acá, en el conjunto más grande, podríamos encontrar lo que llamamos nosotros el lenguaje natural. Entonces tenemos que pasar por todos estos niveles para que la máquina pueda interpretar algo que estamos hablando. Entonces tenemos que ir subiendo los modelos y vamos a encontrar limitaciones. Para hacer procesamiento del lenguaje natural, entonces ya estamos usando redes neuronales. Por ejemplo, Natural Language Processing, ese es el nombre que uno busca o encuentra en Internet. Las librerías de procesamiento del lenguaje natural ya están usando modelos que pues se salen de todo esto. En Python creo que están usando TensorFlow, o sea que tienes que aprender un poco más para llegar allá. Y también
están usando neural networks, redes neuronales. Y estos formalismos es la base de lo que tenemos ahora, o que le llamamos ahora los Large Language Models, que mezclan estas formas de modelar los lenguajes, pero además algoritmos y técnicas para tener los Large Language Models, los LLMS, como por ejemplo ChatGPT y BART y demás. Entonces, probablemente para tu problema las expresiones regulares sirvan en algunos casos, pero no sirvan en algunos puntos. Definitivamente tendremos que buscar, o sea, en tu caso podríamos buscar gramáticas u otros modelos. O sea, nos toca ir escalando con gramáticas dependientes independientes, después con gramáticas dependientes y luego ir escalando a ver qué puede ocurrir. Uno debe empezar siempre con el formalismo más sencillo hasta llegar al más complejo para ese caso. Está bien, Entonces, profe. Hay esto es bastante que maravilloso. leer, pero sí. Esto es maravilloso. Los lenguajes regulares son maravillosos, pero son limitados lo que podemos representar. Sí, porque, pues le explico un poco como de contexto. Es que tengo pues una carpeta, no sé, como con 10.000 historias clínicas y quiero justamente filtrar, o sea, pues hay una librería en Python que lee PDFs, entonces quiero filtrar esos 10.000 historias para, no sé, decir, por ejemplo, de esos 10.000 pacientes, cuántos tuvieron un infarto, por ejemplo, y que me saque subcarpetas o me llene cuáles de esas son para ir a revisarlas y no tener que revisar las 10.000 y simplemente revisar las que me saque el modelo, pero pues pensé que Vamos a con hacer esto una, podría hacer. se puede una parte, pero no todo. Ok, Vamos a hacer una cosa. Hagamos una reunión la próxima semana y le planteamos este problema a otro profe, Andrés Aristizábal, y de pronto tú podrías para el próximo semestre tomar como electivo uno de los cursos que tenemos nosotros en el pregrado, que se llama Computación y Estructuras Discretas 3, en donde revisamos todos los modelos computacionales que se usan y las librerías en Python y las librerías en Python con las cuales se pueden hacer ese tipo de búsquedas. profe, claro que sí. Cuando usted me diga la otra semana, agendamos. Sí, lo contamos. Listo, profe, muchas gracias. Eh, Suena raro, pero es que los ingenieros de sistemas tenemos que entender toda esta parte de los lenguajes, porque si no, podríamos querer procesar lenguaje natural eh, y no podemos hacerlo si no tenemos las herramientas. Entonces tenemos que conocer esta jerarquía de lenguajes y las herramientas. Y el enfoque que tenemos en ICESI es que todos los cursos formales deben tener una parte aplicada. Entonces, los lenguajes formales lo vemos con su aplicación en Python. Y eso es pues divertido. Pero si lo conversamos con Andrés, porque incluso se nos podría volver hasta datos para el proyecto, imagínate. Sí, profe, y una pregunta, pues así medio loca. ¿Uno podría Dale. terminar creando una base de datos a partir de una historia clínica con lectura del texto? Sí, claro. Sería interesante. Pues no una base de datos como tal, O sea, de a partir de una historia, pero sí una entrada en una base de datos. Claro, ¿por qué no? Hay ok, limitaciones. O sea, no te puedo decir que sí a todo, que la vamos a escanear y que vamos a tener toda la información en una base de datos. O, bueno, hablando si pues fuera de pronto. impresa, pero si ya está editada, podríamos obtener algo de ese texto. Claro, eso es procesamiento del lenguaje natural. Está bien, profe, chévere, chévere. Lo podemos revisar porque sí, hay ideas interesantes. Como ya, yo incluso me emocioné porque a mí me encanta todo lo que tiene que ver con teoría de lenguajes. Como podrán Mejor, notar, este mejor porque tipo de lo cosas, revisamos. este tipo de cosas me encantan. Eh, para los javerianos, esas son cosas ñoñas de avispa, pero que tienen aplicaciones ahora sí reales. Bueno, entonces, seguimos con las expresiones regulares.
Pero lo interesante de los ejercicios con expresiones regulares no era ese que les mostré, sino el ejercicio que está acá, este otro ejercicio. Ah, creo que no lo copié. El otro, el ejercicio en el que poníamos cuando empieza y cuando termina. Así, aquí lo tengo. Este. ¿Se acuerdan de este? ¿Recuerdan este problema? Es Sí, profe. similar al anterior, pero este nos están pidiendo vocales al principio y al final. Entonces, este también lo resolvemos con una expresión regular. Esta fue la expresión regular que vimos ahorita, que es A, E, I, O, U al principio, aunque sus compañeros también pusieron A, E, I, O, U en minúscula. Y la otra parte es A, E, I, O, U al final. Pero en medio de el primer carácter y el último carácter, entonces tenemos que poner este punto que es cualquier carácter asterisco. Estamos representando un conjunto de caracteres de cualquier tamaño. Y ya tendríamos la expresión regular completa. Entonces, si pueden ver como, si notan el poder de las expresiones regulares. Quisiera que noten el poder de las expresiones regulares. Te lo ejecutamos. Cumplimos con el caso de prueba y lo sometemos. Yo no lo había sometido, ya lo sometí, no sé. Creo que sí que ya lo había sometido. ¿Preguntas? Siguiente ejercicio antes de ir al break. Tiene que ver con los condicionales, las expresiones condicionales. Uno de los ejercicios que les puse requería de una expresión condicional. Como nadie me preguntó, pensé que iba todo bien hasta que revisé los resultados. Quiero que hagamos distinción entre dos cosas, una expresión y una instrucción, en inglés expression o sentence. Cuando yo tengo una expresión en un lenguaje de programación, sin importar cuál sea, esta expresión se evalúa a un valor. Es decir, una expresión aritmética que tengo operandos, operadores aritméticos, y el compilador lo evalúa y me retorna un valor. Una expresión booleana que tengo operandos y operadores booleanos y se evalúa a un solo valor booleano. Cuando hablo de una expresión condicional, entonces estoy hablando de una expresión que tiene una condición, un resultado en el caso que sea true y un resultado en el que sea false, y después de evaluar esta condición voy a tener un valor como tal. ¿Por qué es distinto de una instrucción condicional? Porque dependiendo del lenguaje, la instrucción condicional, más bien, sin importar el lenguaje, la instrucción condicional no tiene retorno. La instrucción condicional nos marca es una bifurcación entre las posibilidades en el flujo del control del programa, así es como se llama, y nos plantea unas posibilidades. Cuando yo en las consultas en SQL, yo uso no sentencias, sino expresiones condicionales, es decir, esas que cuando se evalúan me producen un valor. En el caso de las expresiones condicionales de Oracle, tenemos dos tipos de expresión condicional. La expresión if, que me evalúa una if-else o if-else-if, que están varios condicionales, en los cuales cada vez que tengo una cláusula, evalúo una condición, excepto una que es el else. En esa ya no evalúo ninguna condición. Y la otra es el switch, en donde lo que yo tengo es un condicional en donde tengo opciones de valores.
Aquí les enlace de nuevo la documentación para que le echemos un vistazo cuál es la sintaxis de estas expresiones condicionales. Ah, creo que me equivoqué. Debe ser que lo edité y no lo organicé como debía ser. Venga, lo tengo acá abierto. Y corrijo este enlace. Acá está. Entonces tenemos dos formas, la forma if, y ambas empiezan con la palabra reservada case, sino que en el caso de switch tenemos que poner score par, y los casos empiezan con la palabra reservada when. Aquí tenemos la condición, y cuando se cumple la condición tenemos la palabra reservada then para la siguiente expresión, que es la que se evalúa en el retorno a un valor. Condición, resultado. Condición, resultado. Último caso, que es el else. Ya no tengo que hablar ninguna condición y tengo que poner sintácticamente el end para decir que termino el case. Cuando yo tengo un case, un switch case, lo que yo tengo es algo similar a lo que tengo acá, sino que la condición acá es, voy a usar aquí, estoy usando una variable, la variable que en este caso es score bar, la variable que estoy evaluando, y cada condición lo que evalúa es si es igual al valor que aparece después del bueno. Aquí en este caso sería score bar igual a -5. Aquí no lo puedo mover. Aquí sería -4, -3, -2. Luego viene el then y la condición en este caso. ¿Queda clara la diferencia? Se supone que está usando el borrador. Deme un momento. Entonces, ¿qué problema es este? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del problema o no? Es el de clasificar los estudiantes de menos de 7 con nulo y ese. Exactamente, el del reporte. Aquí lo tenemos. Entonces, vamos a revisar la consulta paso a paso. ¿Por qué necesitamos una expresión condicional en este ejercicio? Porque en el caso en que encontremos una nota, estamos calculando una nota. Tenemos un conjunto de estudiantes, tenemos una tabla de estudiantes y tenemos que calcular unas notas, dado unos rangos incluso. Y en el caso en que la nota sea menor que 8, sea muy bajita, no nos interesan las notas bajitas. En ese caso, no vamos a poner los nombres de esos estudiantes. Pero en el caso en que fuera mayor, sí los íbamos a poner. Entonces, este primer campo, este nombre, aparecía como consecuencia del condicional. Luego viene la columna grade y luego viene la columna marks. Esta consulta tiene algo particular. Tiene además un join. Aquí tenemos dos tablas. Tenemos la tabla students y tenemos la tabla marks. Y tenemos students y grades. Y tenemos el join en un campo. Por ahora revisemos solamente el case y dejamos el join para después del receso para revisar todos los otros ejercicios con join.
podemos ver aquí en el resultado que hay unos en los que nos aparece null y en otros en los que nos aparece el nombre. Esto ocurre, nos aparece null cuando se está cumpliendo esta condición. En el caso contrario nos está apareciendo el nombre. ¿Listo? Entonces lo voy a dejar así por ahora y vamos a entrar a receso. Espero que Profe, con estas explicaciones sientan que pueden contestar los ejercicios que les quedaron pendientes del quiz de la semana pasada. Ahora sí, escucho un profe. profe, una pregunta. ¿Qué es menos Dale. costoso, evaluar un menor que o un mayor que para poder asignar este null o el name? Porque en el ejercicio lo que evaluamos, pues consideramos tomar el grade mayor igual que 8 y asignamos el nombre, de lo contrario le asignábamos el nulo. ¿Es más costoso una consulta que otra o no hay diferencia? Allí me está escuchando con respecto al... Sí hay consultas más costosas que otras, pero si la diferencia es por mayor que o menor que, dependiendo de los datos sería. Ok, Es decir, sí, sí, porque lo, es lo que decir, decidimos nosotros fue, el mayor que o el menor que no tienen nada que ver con la complejidad de la consulta, como tal, el signo. Cuando hablamos de complejidad, hablamos de cuántas instrucciones se necesitan para resolver una consulta, y a eso le decimos complejidad. Pero dependiendo de los datos, dependiendo de la cantidad de datos, sí podría causar diferencias. No lo había pensado. pero a nivel de parseo no hay diferencia en cuanto a buscar el mayor que y el mayor igual que en parsing. Estoy pensándolo. Y allí me corchas, no sé. Yo creo que ya tendría que entrar un poquito más Igual esta tabla particularmente pues tiene pocos datos, entonces el Ujú, rendimiento no habría tanto problema. de Pero sí me acuerdo. da curiosidad pensando en el caso que daba ahora Nicolás, que tenía X cantidad de registros, miles cantidades de registros, una condición de este estilo, pues como estamos colocando entre comillas este case condicional dentro de la consulta, pues que se hace Estoy después de haber pensando, realizado el filtrado, pues tal vez le genera un poco de costo en la gran cantidad de datos que vaya a agregarle. de acuerdo, pero como esto se hace, justamente tú acabas de decir algo clave, y es que esto se hace después que se hizo el filtrado acá. En ese caso, como no estoy comparando con otro campo, sino que estoy comparando el campo actual con un número, yo pensaría que la complejidad es exactamente la misma. Ok, ¿Sí me hago entender? sí, sí. O sea, se hizo el filtrado primero y ahora este select lo que está haciendo está partiendo la tabla y en el momento de mostrar está haciendo, está haciendo el condicional. Pero sería un ODN, porque es una comparación con el mismo. Si él tuviera que hacer una comparación con una subconsulta, así, allí ya tendríamos, ahí ya habría una diferencia. Pero entre el mayor que y el menor que sigue siendo una misma operación, porque lo está comparando con un escalar directamente. Me he entendido. Ok, Vale, gracias, profe. pero lo voy a consultar, ¿vale? Lo consulto Vale, vale. Sí, para pero estar pues sí me segura. queda, de pronto me despeja un poco la duda el hecho
de si lo estoy comparando particularmente con este valor y no estoy teniendo otras variables Sí, que no tal estoy vez sí teniendo en el otro, parseo se crean unas condiciones adicionales, pues en realidad, como es un valor puntual, no le genera mayor costo. exacto, Eh, da igual si es mayor o menor que eso, o sea, pero si estuviera teniendo un rango, ahí sí sería distinto. sí, señora. Vale, bueno, Vale, gracias. 7:43, 8:05 retomamos, ¿vale? 20 minutos para descansar todos. Vale, profe, gracias. Que estén muy bien.